Hoy hablaremos de un monstruo clásico de la ciencia ficción y el horror que se volvió un ícono de la cultura popular en los 80. La mosca. Bienvenidos a Monsters Inc., el programa donde les hablo de monstruos de la forma más divertida que pueda. Yo soy Fink y el día de hoy hablaremos de la temible y aterradora mosca. Y no me refiero a la de aquel emblemático episodio de Breaking Bad. La mosca es un personaje literario que en los años 50 se convirtió en un monstruo clásico del cine y 3 décadas después, gracias al remake de David Cronenberg, en un icono del horror, la ciencia ficción y la cultura popular. Todo surge en el cuento The Fly de 1957, escrito por George Langland y publicado en la revista Playboy. Un año después, este cuento sería adaptado al cine bajo la producción de 20th Century Fox y se convertiría en un clásico de monstruos instantáneo. La mosca cuenta la historia del amable y brillante científico André Delambre, cuyo más reciente experimento podría ser la invención más importante del siglo. Delambre había creado una máquina llamada desintegrador reintegrador, o transmisor, o teletransporta humanos de un lugar a otro siempre y cuando no se cruce una moscador, o como gusten llamarle. Esta máquina consistía en 2 cámaras a través de las cuales se puede teletransportar la materia a través del espacio. Una es la cámara transmisora y la otra la receptora. La materia se desintegra en una y después se reintegra en la siguiente. Las primeras pruebas con objetos no fueron precisamente exitosas, pero nada terrible, y se pudo arreglar la máquina. Las primeras pruebas con seres vivos fueron más conflictivas, ya que el gato de la casa se desintegró perfectamente pero no volvió a aparecer. En fin, André logró solucionar estas fallas y decidió que era momento de probarlo con humanos, y decidió que él mismo sería su sujeto de prueba. Todo estaba por salir bien hasta que en la cámara se metió también una pequeña mosca, la cual ocasionó que todo saliera de la completa chingada. Una mosca para... La única persona que sabía sobre el experimento de André era su esposa Helene, quien lo amaba muchísimo y formaban una hermosísima pareja. Se veían y sentían mosquitas en el estómago. Después del fallido experimento de André, la próxima vez que Helene lo vio, él había cubierto su rostro por completo. Escondía también uno de sus brazos y aparentemente había perdido la capacidad del habla. Sin embargo, aún poseía su inteligencia y se comunicaba con ella a través de notas. Le comunicó que era de vital importancia que encontrara la mosca que se había metido en la cámara, para que así pudiera realizar la transmisión una vez más y recuperar los átomos que había perdido. La reconocería inmediatamente, ya que se trataba de una mosca con una cabeza blanca y un brazo humano. O sea que André ahora tenía una cabezota de mosca y una pata en vez de mano. Y pues bueno, si ni siquiera el mismísimo Heisenberg pudo encontrar una mosca en un laboratorio, mucho menos ellos. Al no poder atrapar la mosca, Helene le dijo a Helene le dijo a André que por qué no probaba volverse a meter en la cámara y volver a realizar la teletransportación, porque pues igual y así se arreglaba, ¿no? Chicle y pega. Y como que el André no quería, porque pues como que ya sabía que no iba a funcionar, pero dijo como mira ya, nomás por darle gusto lo voy a hacer, ¿va? Y se metió a la cámara y empeoró todo. Porque al teletransportarse se combinaron sus átomos con los del gato que nunca había aparecido y entonces ahora sí se convirtió en una aberración espantosa y Helene terminó aterrorizada. Ahí fue cuando Andrés se dio cuenta de que ya no había vuelta atrás, de que ya había valido chorizo todo y decidió mejor terminar con su existencia. Antes de eso, se encargó de destruir su máquina y todos los documentos de su investigación, para que no quedara ningún rastro. Posteriormente, le enseñó a su esposa a usar una prensa hidráulica para matarlo, apachurrando su cabeza y su brazo y que así ya no quedara ninguna reminiscencia de en lo que se había convertido. Y ella aceptó. Que si me preguntas a mí, esa es una muerte muy violenta, ¿qué pedo? O sea, ¿una prensa hidráulica? O sea, yo nomás por hacerle la mamada hubiera inventado así como un matamoscas gigante o algo así. O sea, entiendo que no quieres que quede nada de tu cabeza ni ningún rastro del monstruo que eres ahora, pero también, güey, una prensa hidráulica, qué denso, güey. O sea, total que lo que se planeó se hizo y ella se inculpó de asesinato. Que yo la neta no hubiera aceptado ese trato porque, o sea, después de eso la arrestaron, la llevaron a un hospital psiquiátrico, la estaban interrogando y es como de, güey, ¿ella qué culpa tenía, no? O sea, ok, yo hubiera hecho como, ok, dude, te amo, o sea, sí, pero, güey, es tu máquina, es tu pedo, fue tu experimento, o sea, yo tengo mi vida por delante, o sea, no puedes nada más pedirme como, güey, mátame y que te arresten, o sea, bueno, ya.
Total, los 50. A pesar de ser la historia de André, el personaje que la lleva es François Delambre, su hermano, quien una noche recibe la llamada de Helene confesándole haber matado a André. Así empieza el cuento, y a partir de ese momento, la historia adquiere un tono de misterio, ya que Helene se niega a revelar los motivos por los cuales mató a André. Más que la policía, el más interesado en saber esos motivos era François. Todo este misterio se nutre porque Helene se niega a contestar las preguntas que le hacen y en vez de eso empieza a hacer unas preguntas medio extrañas. ¿Cuánto vive una mosca? Hasta que eventualmente ella le manda una carta a François explicándole todo lo sucedido. Le cuenta sobre el experimento, sobre la mosca y en lo que se había convertido su hermano. Después de leerla, François va al psiquiátrico para hablar con Helene, pero ella ya se había suicidado porque no podía vivir con la carga de lo que había sucedido. Al final, François invita a cenar al inspector de policía que estaba a cargo del caso y le entrega la carta de Helene y le cuenta que ese día, por la mañana, había matado una mosca y la había enterrado junto a la tumba de su hermano. Una mosca de cabeza blanca. La adaptación fílmica de 1958 es bastante fiel al cuento original. Cuentan casi la misma historia, nada más se le hicieron algunos ligeros cambios por ahí, principalmente al final. En la película, el famoso Vincent Price, ícono del cine de horror, interpreta a François. Al igual que en la publicación original, la película comienza con el supuesto asesinato de André y la intriga de François. Y después, todo lo sucedido en el laboratorio y el accidente es contado a través de un largo flashback, donde se adapta de forma muy fiel todo lo narrado en el libro. Algo que me gusta mucho de la película es que podemos ver cómo se vivió en la casa de André toda la intensidad causada por el accidente. Podemos ver cómo persiguen a la mosca de cabeza blanca y cuando están a punto de atraparla se les escapa. También vemos una parte muy importante del personaje de la mosca, que es lo que realmente lo hace ser un monstruo: la pérdida de humanidad. A André le preocupa mucho que su cerebro se está convirtiendo en el de una mosca. Cada vez piensa menos como humano y empieza a sucumbir más a sus instintos. Por ese motivo, la prisa de encontrar a la mosca y hacer el cambio o morir. Entre las diferencias más importantes está que al final Helene no se quita la vida, sino que tras haber lo sucedido, declaran que la muerte de André fue suicidio y ella queda en libertad para seguir cuidando a su hijo. Ah, sí, creo que no les dije que tenían un hijo, pero sí, pues tienen un hijo. Y otra diferencia es que en vez de que François cuente que vio y mató a la mosca de cabeza blanca, vemos tal cual la escena en la que encuentran a la mosca. Y aquí es donde entra la famosa escena de esta película, en la que una mosca con cabeza y brazo de humano está atrapada en una telaraña gritando para que la ayuden. Y entonces, el inspector de policía que se encontraba ahí la mata a piedrazos. Algo muy curioso de esta película es que ha sido objeto del famoso efecto Mandela, el cual ocurre cuando mucha gente cree que algo sucedió de una forma distinta como en realidad pasó. Ya saben de qué hablo. Yo sigo sin creer que la guitarra de Bob Esponja no sea blanca en la película. ¡Yo me acuerdo que era blanca! La cosa es que mucha gente recuerda que esta película, La Mosca del 58, estaba en blanco y negro, cuando en realidad siempre ha sido una película a color. Y la realidad es que no podemos concluir este video sin hablar de la película que todos conocemos y amamos. La Mosca de 1986, dirigida por el señor David Cronenberg, quien es un consagradísimo maestro de los monstruos. Aquí la cosa cambia, ya que esta película es una adaptación mucho más libre del cuento original. Aquí el protagonista es Seth Brundle, quien es interpretado por el legendario y amado por absolutamente todos Jeff Goldblum. Brundle es un carismático, excéntrico y brillante científico experto en física molecular, quien desde muy pequeño ha sufrido de mareos y por lo tanto odia tener que transportarse en automóviles, aviones y todo eso. Motivo por el cual decide inventar los telepods, unos instrumentos que permiten la teletransportación y todo eso que ya sabemos. La única persona a quien le comparte el secreto de esta nueva invención es a la periodista de ciencia Ronnie Quaife, quien al poco tiempo se convierte en su pareja. Ronnie es interpretada por la famosa Geena Davis, o como los millennials la conocen, la mamá de Stuart Little. En serio, googleen tal cual eso, la mamá de Stuart Little y le sale Geena Davis. La parte de la experimentación es más o menos igual. Al principio solo puede teletransportar objetos. Después se anima a intentarlo con seres vivos, pero los primeros intentos no salen del todo bien. Solo que aquí es una película de David Cronenberg, o sea que no es un gato que se desaparece y ya, no. Lo intenta con un babuino y este aparece en el otro telepod pero hecho mierda, porque se teletransportó al revés, así como calcetín volteado, hagan de cuenta. Y pues llega el día en el que se anima a intentar la teletransportación con un ser humano.
Y como justo ese día Seth había tenido broncas con Ronnie, pues como que él ya traía unos celos bien locos por ahí, entonces dice, ¿sabes qué? Ya, ALV todo, yo me meto y a ver qué pex. Y pues pasa lo que todos sabemos, accidentalmente entra una mosca al telepod también, se teletransporta y aquí cambia la cosa porque sale muy normalito. Perfecto, así, sin cabezota de mosca. Lo que sí es que sale mucho más energético y con mucha más fuerza, lo que lo lleva a pensar que la teletransportación lo había purificado. Me parece que la diferencia más significativa entre ambas películas es justo la forma en la que se da la transformación. En la película original, el horror se da justo en la escena en la que se revela que André ahora tiene una enorme cabeza de mosca, es un shock. Pero en la cinta de Cronenberg, la transformación es gradual, no solo la física, sino la psicológica. Conforme Brundle va viéndose más monstruoso, también comienza a perder su humanidad. Primero, le salen gruesos vellos en el cuerpo. Posteriormente, su piel comienza a deteriorarse, pero empieza a tener habilidades nuevas como pegarse a la pared. Cada vez es más ágil, pero también cada vez es más arrogante y pesado, y cada vez sucumbe más ante sus instintos. Empieza a tener una necesidad enorme de consumir azúcar. Un enorme detalle es que para que la Brundlefly, como se hace llamar ahora, pueda consumir sus alimentos, estos tienen que estar en estado líquido, por lo tanto, debe escupirles o vomitarles enzimas digestivas para así poder comerlos y procesarlos. En el último acto de la película, cuando ya es un monstruo, utiliza esto del vómito corrosivo como ataque. Mucha gente que ve esta película tiende a decir que estas escenas son de las más grotescas y asquerosas que han visto en su vida, porque sí es bastante asqueroso. Pero también estoy seguro que hay gente que pagaría porque Jeff Goldblum les escupiera encima. But I would pay millions of dollars to have Jeff Goldblum on my face. Los cambios cada vez eran más severos. Su piel ahora era rojiza, hinchada y pegajosa. Su cabello se caía más y más cada día. Sus dientes se caían y se deformaban, y sus orejas habían desaparecido, y junto con ellas, su humanidad. Conforme pasaban los días, Brundle se convertía en un despiadado monstruo que únicamente pensaba en él y que había perdido toda compasión. Brundle pensaba que existía una posible solución para su condición, y para esto planea secuestrar a Ronnie y realizar la teletransportación fusionándose con ella, ya que así se convertiría en un ser 75% humano y solamente 25% mosca. Eso hasta que se enteró que Ronnie estaba embarazada de él, y ni siquiera así se agüitó. Pensó que sería incluso una mejor idea, ya que sería todavía más humano. Ya saben, porque se fusionaría él, con ella y con el bebé. En este último acto de la película, la Brundlefly ya es un monstruo completamente, y deja ver su forma final. Su piel se empieza a romper como un cascarón y emerge un aterrador monstruo que es justo la horrorífica combinación de un hombre con un insecto. Como si en las etapas anteriores, el cuerpo de Brundle hubiera sido un mero capullo para la aterradora forma final. Y después se pone peor porque se mete a un telepod dañado y lo que emerge de ahí es una aberrante combinación que es mitad máquina, mitad Brundlefly. Sin duda, la Brundlefly, o la mosca, es uno de los monstruos más aterradores de los 80, y vaya que hubo monstruos en esa década. La última etapa de la Brundlefly muestra a la perfección este híbrido que no se siente completamente insectoide ni completamente humano, y es perfectamente deforme y grotesco. Fue diseñado por Chris Wallace, quien también diseñó los Gremlins, de quienes ya hablamos en el episodio anterior. Wallace fue muy premiado por el diseño de la mosca y cada una de sus etapas de transformación. Sin duda, el gran acierto de esta reimaginación del relato original fue mostrar la metamorfosis progresiva de Brundle a mosca. Y es así como la mosca se convirtió en un ícono de la cultura popular. Y era de esperarse, ya que desde su creación el personaje de la mosca no ha dejado de influenciar a creadores. Se le han hecho desde referencias en la casita del horror de los Simpson hasta toda una ópera teatral. Incluso, la mosca fue la inspiración directa para la creación del personaje Baxter Stockman de las Tortugas Ninja. Después de la película de Cronenberg se hizo una secuela y más recientemente una serie de cómics, pero en la actualidad no hay planes para una versión moderna de esta historia. Podrían hacer una versión moderna llamada Una mosca parada en el telepod, y después su secuela Anamasca parada en la talapaz, y así hasta llegar a su épica conclusión Unumuscu purudu unlutulupud. Qué chiste tan pendejo. Y bueno, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho, que hayan aprendido algo nuevo, que hayan descubierto algo nuevo de este personaje. Si es así, los invito a que le den like al video porque eso de verdad nos ayuda bastante. También que se suscriban al canal. En este canal estamos sacando el podcast, Nerdos Podcast, donde hablamos de todas las cosas ñoñas y de la cultura geek con los mejores invitados.
Y también está el programa del señor Héctor García llamado The Collector, donde nos habla de sus figuras y sus coleccionables. Está muy bueno. Y también recuerden seguirme a mí en mis redes sociales que van a estar apareciendo aquí en algún lugar de la pantalla y todas esas ondas de youtubers. Y nos vemos aquí en 2 semanas para seguir cotorreando sobre monstruos. Nos vemos.